Vamos a ir a una conversación con el doctor José Medina Mora y Casa. Él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Le hemos pedido que converse con usted en la primera emisión de Imer Noticias porque la Confederación Patronal de la República Mexicana plantea el que se incremente el salario mínimo para 2023 en 15%. Y de esto queremos conversar con el doctor José Medina Mora. Bienvenido, doctor, buenos días. Muy buenos días, Alberto, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, primero cuéntenos, ¿qué es lo que pide, lo que plantea, analiza la Coparmex? En el caso del salario mínimo, por supuesto. Sí, bueno, hay que recordar, Alberto, que en el caso del salario mínimo ha sido una propuesta de Coparmex subirlo. Antes tuvimos el objetivo de llegar a la línea del bienestar individual, es decir, que un salario mínimo alcanzara para que una persona tuviera acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Esto ya se logró. El siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar. Esto deriva, Alberto, de que nos dice el INEGI que en una familia promedio hay 4 personas, de las cuales 2 trabajan. Por eso queremos llegar a que 2 salarios mínimos permitan que 4 personas tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Eso es lo que llamamos la línea del bienestar familiar. Esto ya se logró con los salarios mínimos en la zona de la frontera norte. También ya se logró con los salarios mínimos profesionales, ya solo nos falta el salario mínimo general, y es una meta que tenemos, llegar el salario mínimo general a la línea del bienestar familiar, y por lo tanto lo que proponemos es que en todos los salarios se haga ajuste por inflación, y en el caso del salario mínimo, además del ajuste por inflación, un monto independiente de recuperación, llamado MIF, de tal manera que protegiendo la inflación, el ajuste por inflación, digamos un 9%, es decir, arriba de como está ahorita la inflación de 8.53, el que haya 6 puntos adicionales para solo el salario mínimo general, es decir, alrededor del 15%. Este mes, Alberto, estaremos dialogando en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con los representantes de los sindicatos de los trabajadores y con el gobierno federal para llegar a una decisión en consenso de cuál es el monto adecuado a subir en el salario mínimo. Tenemos que cuidar 2 aspectos, Alberto. Uno tiene que ver con que no subamos demasiado el salario mínimo de tal manera que pudiera repercutir el poder adquisitivo del salario de los trabajadores por una hora. Si subimos demasiado rápido el salario mínimo pudiera generar que más gente se vaya a la informalidad. Entonces tenemos que ir cuidando esas 2 variables. Lo que más nos preocupa es el aspecto de la informalidad, y por eso la propuesta que inicialmente hacemos es que sea equivalente al 15%, 9% más la MIF, solo para el salario mínimo general, de tal manera que podamos ir acercándonos a ese nivel de la línea de bienestar familiar, Alberto. De propuestas generalmente causa inquietud y yo lo atribuyo, doctor, y si me lo permite, si lo quiero plantear así, a no sé, una especie de falta de comprensión o de datos duros para entender la necesidad de crear un círculo virtuoso, es decir, que haya más capacidad de compra de los trabajadores y por lo tanto aumente el consumo y por lo tanto también aumente la productividad y mejore la economía. Durante mucho tiempo el incremento salarial pues se vio como a un tabú, una especie de tabú durante mucho tiempo, pero ahora no. ¿Cómo solventar las inquietudes, por ejemplo, del sector patronal que puede llegar a pensar que a lo mejor no pueden cumplir con este incremento del 15%? ¿Lo han analizado, doctor? Sí, hay que recordar que anteriormente el salario mínimo se utilizaba para distintos propósitos, pagos de servicios, pagos de multas, pagos de créditos hipotecarios, y lo que generaba es que subía el salario mínimo y subían todos esos servicios y esos pagos de los créditos hipotecarios, entonces revertía precisamente en el poder adquisitivo de los trabajadores, y por eso el objetivo en esos tiempos fue desindexar el salario mínimo. Una vez que se logró es que hemos podido aumentar el salario mínimo sin que haya estas consecuencias. Lo que encontramos, Alberto, es que en muchas empresas pues ya contratan con un salario superior al salario mínimo,
Sin embargo, todavía nos preocupa porque nos dice que hay 13% de mexicanos que ganan un salario mínimo, de los cuales el 11% está en la informalidad, en donde la preocupación es que además de solo ganar un salario mínimo, no tienen seguridad social. Por eso tenemos que impulsar a estos negocios que están en la informalidad para que pasen a ser empresas formales. Hay 56% de la economía mexicana que está en la informalidad, y eso precisamente es el tema que nos preocupa, porque estos trabajadores de la informalidad no tienen seguridad social. Entonces tenemos que sí dar mucha información de por qué ahora es diferente el aumento del salario mínimo y que ya no genera la inflación que generaba antes, y que más bien lo que tenemos que cuidar es este aspecto de que no nos genere más informalidad. Exactamente, y hay que recordar que la Coparmex ha mantenido esta línea de llegar a un salario digno, según recuerdo en algún momento se llegó a plantear, doctor, y fue también importante la Confederación Patronal de la República Mexicana para apuntalar y que se concretase este incremento importante del salario mínimo en los años pasados al inicio del actual gobierno. Yo lo veo, doctor, si me lo permite, de plantearlo de esta manera, también como una especie de cambio de paradigma por parte de la visión del empresariado mexicano con relación no solamente con el resto de la economía, sino también con los trabajadores. Y lo digo porque usted en una entrevista que dio ayer, doctor, mencionaba esto que me llama la atención, le pediría ampliar su comentario. Tomar la iniciativa desde la empresa y no esperar a que un salario mínimo llegue a niveles importantes. Tomar la iniciativa desde la empresa. Cuéntenos un poco más de eso. ¿Un cambio de paradigma, doctor? Sí, es un cambio de paradigma y es una invitación que hacemos a las empresas a no esperar que el salario mínimo llegue a esa línea del bienestar familiar, sino que cada empresa, en la medida de sus posibilidades, al menos pague ese monto. La respuesta que hemos obtenido por parte de las empresas ha sido muy positiva, porque muchas de estas nos han planteado que no nada más van a pagar al menos en la línea del bienestar familiar, sino que inclusive van a pagar salarios mayores, ya están pagando salarios mayores. Hay 3 escalones. El primer escalón es precisamente esta línea del bienestar familiar, es decir, aquel salario que alcanza para que en una familia de 4 donde 2 trabajan, esos 2 salarios mínimos alcancen para que los 4 integrantes de la familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Eso equivale a alrededor de 8,600 pesos al mes. Sin embargo, hay empresas que a la hora de invitarnos a este cambio de paradigma nos han dicho, eso es muy poco, ¿por qué no? Mejor nos vamos a 11,100 pesos y en ese nivel están. Y otras más que han dicho, no, mejor vamos a 12,500, en fin, ya es cada empresa en la medida de sus posibilidades, pero si hay un cambio de paradigma, es decir, no esperar a que el salario mínimo llegue a esa línea del bienestar familiar, sino al menos pagar ese nivel, inclusive el nivel superior. Esto ante la realidad de la pobreza y desigualdad que vivimos en el país, es importante que las empresas y las organizaciones volteemos a ver a los que menos ganan dentro de la empresa y a esos precisamente trabajadores, colaboradores, sean los que les subamos ese sueldo para lograr este salario digno que planteamos. Y esto que se va a presentar ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿cuáles son las etapas que deben cubrirse, doctor? No, digamos, con la función de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es solamente fijar ese salario mínimo general. Esta propuesta de cambio de paradigma es una propuesta que hacemos abiertamente a todas las empresas y a todas las organizaciones, y es de manera voluntaria. Lo que se fijará en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es cuánto es precisamente el salario mínimo general para el próximo año. Esa es la función de la CONASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, lo cual en este mes estaremos dialogando las 3 partes para llegar a esa decisión en consenso de cuál es el monto adecuado para subir este salario mínimo general. Antes de cerrar esta conversación, que le agradezco, doctor, le quiero aprovechar su presencia para preguntarle de un tema que también ayer usted mencionó en las conversaciones con los periodisas, y es la evaluación que hacen ustedes en la Coparmex sobre esta propuesta de la reforma electoral que se va a discutir ya en los próximos días en el Congreso de la Unión. Ustedes advierten que hay riesgos en esta propuesta que se analiza entre los legisladores.
¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los problemas que ve la Coparmex en esta propuesta de reforma electoral, doctor? Sí, bueno, en primera instancia la postura de Coparmex es muy clara en cuanto a que no es momento de hacer cambios en la ley electoral, no es momento de hacer cambios al INE. Cuando algo funciona no hay que cambiarlo. Para que haya desarrollo tiene que haber democracia. Y precisamente esta iniciativa de ley de reforma a la ley electoral pone sobre la mesa incertidumbre, una incertidumbre adicional para efectos de las inversiones, los proyectos de inversión que pueden llegar al país, y esto, digamos, no es por un lado el momento de hacer cambios en la ley electoral, pero adicionalmente genera incertidumbre para las inversiones que necesitamos para recuperar el nivel de la economía. Hay que recordar esto, que México es el único país de América Latina que no ha recuperado el nivel de su economía previo a la pandemia. Recordemos que caímos 8,5% en el 2020, el año pasado el rebote fue de solo 5%, este año el crecimiento puede ser de 2.2, 2.4, no va a alcanzar el nivel que teníamos previo a la pandemia. El próximo año se plantea 1.2, 1.4, quiere decir que será hasta el 2024 que lograremos recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia, cuando además de esta situación de incertidumbre por la solicitud de consulta de los Estados Unidos y Canadá por el TEMEC, tenemos una nueva variable que es esta iniciativa de reforma electoral. Esto genera incertidumbre, esto detiene las inversiones, y esos son los riesgos que vemos en estos momentos, Ana. Doctor, cuando habla usted de incertidumbre que puede espantar o afectar las inversiones extranjeras, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Cómo podemos ubicar un tema político en el Congreso de la Unión que tiene que ver con las reglas para las elecciones y el arbitraje político en México, con una inversión que puede, económica, que puede ir por otra ruta? Es lo que yo pensaría, doctor. ¿Qué incertidumbre ven? Sí, digamos que lo que nos dicen las empresas extranjeras es que en un entorno donde hay democracia, hay desarrollo y que ahí es confiable invertir. Pero en un entorno en donde se plantea que, por ejemplo, los consejeros del INE ya no sean ciudadanos que tengan ese conocimiento técnico, sino que sean electos, esto pues quiere decir que estarán ligados a partidos políticos. Esto pone en riesgo la democracia. Cuando se plantea el que se disminuya el número de diputados y senadores, que solo queden los plurinominales, esto quita equilibrios que son necesarios para que haya democracia. Lo que nos dicen las empresas es que para que, digamos, inviertan tiene que haber un entorno de democracia. En países en donde no hay avance democrático, pues prefieren no invertir. Nosotros sabemos que si no hay democracia no hay desarrollo, y por eso es la importancia que le damos a Coparmex de defender al INE, que en estos momentos es la manera de defender a la democracia. Por eso esta incertidumbre de plantear una regresión en el funcionamiento de nuestra democracia es la que incide a que empresas que quieren invertir en nuestro país se lo piensen dos veces antes de hacerlo. Ese es el riesgo que vemos. Usted comenta que uno de los riesgos que ven es que existan consejeros ligados a partidos políticos, es decir, que estén vinculados, pero eso ya existe, doctor. A los consejeros los eligen los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, y la propuesta de que haya menos legisladores ha sido planteada en otras ocasiones como una necesidad, inclusive hasta de ahorro presupuestal. Por eso mi insistencia en que nos explique un poco más qué es lo que están viendo ustedes, cómo ligar una situación de esta naturaleza con una realidad, como el caso de los consejeros elegidos ya por partidos políticos, con los cambios que pudiera haber y que pueda afectar a una inversión. Ustedes, ¿se nos puede ampliar un poco más, doctor? Sí, con mucho gusto. Alberto, hay un proceso para la designación y la elección de los consejeros del INE, en donde proponen dos lugares, la Comisión de Derechos Humanos, 2 el INAI, 3 la Junta de Coordinación Política, para formar un comité que ante propuestas de ciudadanos integran 4 quintetas. Y desde luego esas 4 quintetas se presentan a la Cámara de Diputados y ahí las eligen los partidos políticos. Lo importante es que esas 4 quintetas están formadas por ciudadanos que de alguna manera tienen ese prestigio, como los consejeros que han pasado y que están actualmente en el INE.
Si bien es cierto que son electos en la Cámara de Diputados por los partidos políticos, es diferente a que hagan campañas como hacen precisamente los diputados, senadores, los presidentes municipales, los gobernadores, donde estarían ligados a un partido. Es muy diferente que desde la ciudadanía propongamos a ciudadanos capaces técnicamente para llevar a cabo el puesto de consejero del INE, que después, claro, tendrán que ser electos en la Cámara de Diputados, que por cierto, si no tienen 2/3 partes de los votos, lo que nos dice la ley es que de esa quinteta se selecciona al azar uno y ese es el consejero del INE. Este es un sistema que ha funcionado para tener consejeros técnicamente preparados y que le garantizan esa neutralidad al Instituto Nacional Electoral, y que hemos visto en más de 3 décadas que hemos podido elegir democráticamente, y el que tiene el mayor número de votos es el que sale electo. Por otro lado, con respecto a la disminución de diputados y senadores, desde luego ha habido iniciativas en el pasado de quitar los nominales para el efecto de bajar el presupuesto, el costo del INE. Por otro lado, bueno, vemos que el costo del INE no es tan grande con respecto a la ventaja que nos da la democracia. Nos parece que el hecho de que la composición actual de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores nos permite tener equilibrios. Si hoy aplicáramos en la Cámara de Diputados como la tenemos compuesta, en la Cámara de Senadores, lo que propone esta reforma a la ley electoral, lo que tendríamos es que el partido del poder tendría el dominio para la mayoría calificada y podría cambiar la Constitución como quisiera. Nos parece que para que haya democracia tiene que haber equilibrios. Somos un país en donde hay pluralidad y hay que dejar esos espacios para que pueda haber estas expresiones de pluralidad y con eso los equilibrios. Si bien es cierto que el partido del poder tiene ahora mayoría que permite aprobar las leyes, las reformas constitucionales requieren de aprobación también de diputados y senadores de oposición, y eso nos permite que haya esa reflexión profunda de cuáles son los cambios que requiere el país, y que en caso de que los partidos de oposición, los diputados y senadores de oposición consideren que es algo bueno para el país, pues apoyarán esas iniciativas y entonces se harán las reformas constitucionales. Por eso sostenemos que es importante mantener los equilibrios actuales, porque eso es lo que permite que haya el equilibrio que hace que la democracia avance. Exactamente, equilibrio es la clave, no solamente en México, sino en cualquier democracia. Doctor José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, le agradezco mucho estos dos temas que hemos abordado en la primera emisión de INER Noticias, y le quiero pedir que nos mantengamos en comunicación para seguir en este y otros temas, porque no va a parar ahora mismo, todavía nos falta un ratito, doctor. Sí, así es. Muchas gracias, Alberto. Un saludarte y saludos para todos. Hasta luego, doctor.